Compañeros, buenas tardes. Hola, Buenas profe, tardes, buenas tardes. profe. Buenas tardes, profe. ¿Cómo vamos, muchachos? ¿Bien? Sí, Bien, profe. profe. Bueno, muchachos, bienvenidos entonces a nuestra tutoría de control de gestión. Para el día de hoy vamos a trabajar una tareita que teníamos pendiente. Vamos a trabajar una parte del módulo, la teoría que tenemos para hoy, y luego vamos a pasar a presentar el primer parcial. Hoy es la semana 5 y nos corresponde presentar ese parcial para pasar notas mañana. Va a ser un taller muy sencillo, un ejercicio práctico muy sencillo. Y ahorita nos ponemos de acuerdo en él. Listo, muchachos. Primero, la participación, si de pronto alguien trajo algún tema que le haya llamado la atención. Para compartir con los compañeros, bien pueda. Listo, bueno, entonces voy a mirar a ver si aparece aquí el curso en clase para tomar la asistencia. Denme un segundito, por favor. Bueno, no me aparece el curso allí, ya voy a llamar a ver qué pasó. Porque no me aparece el curso en contaduría para registrar el tema de asistencia. Bueno, listo, muchachos. Nosotros teníamos una tarea para hoy, que era una investigación sobre la administración por objetivos. ¿Quién me quiere contar qué investigó, qué encontró sobre este tema? Profe, de la administración por objetivos. Sí, señora. Profe, bueno, yo verifiqué por ahí algunos artículos al respecto y decía que era como una estrategia de algunas empresas, compañías que organizaban a todo su personal, a todos sus colaboradores en pro del cumplimiento de metas. Es como que lograban motivar al personal para que el cumplimiento de metas se diera. O sea, que la evaluación, que se utilizaran todos los recursos para
el cumplimiento de una meta establecida. Sí, en esencia básicamente es eso, digamos, es una teoría que empezó por ahí en 1954, ya lo vamos a ver en una presentación pequeña, y comenzó a controlar el tema de la productividad o el tema del desempeño de cada persona, de cada área, de cada departamento. Entonces vino a ser, o sea, la traemos a colación en el tema de control, porque vino a ser como la primera teoría que hablaba en sí del control del rendimiento, del control de la productividad como tal. Fue muy criticada, pues tiene sus ventajas, tiene sus desventajas, ha sido muy criticada porque, digamos, es despersonalizada en algunas ocasiones, pero igual de todas maneras funciona. Hoy en día, pues casi que, yo no sé, yo diría que casi la totalidad de las empresas pues tienen que trabajar con base en el establecimiento de metas individuales, grupales, por departamentos y en general, metas de la corporación o de la empresa como tal, o sea, metas corporativas. ¿Algo más, muchachos? Profe, pues yo hice pues la lectura de eso y saqué una conclusión. Entonces, la idea de la administración por objetivos, en su aplicación, busca unir los esfuerzos de los gerentes y administrativos con la proyección de crecimiento y desarrollo que espera obtener las empresas, a tal suerte que dicho accionar aporte de manera positiva en el cumplimiento de las metas y objetivos de crecimiento y rentabilidad esperados. Pues entonces, como pues, el accionar que venga pues entre los gerentes y los administradores mmm, en pro de cumplir como los objetivos de la empresa. Sí, perfecto. Sí, es cumplimiento de objetivos, pero entonces establecidos, se supone que mancomunadamente, con digamos, con la persona que los va a cumplir o con el área que los va a cumplir. Mm, Mancomunadamente, pues es consensuado entre el subordinado y el jefe. Pues en ocasiones no se da así de esa manera, pero pues se supone que en la teoría de la administración por objetivos, eh, en teoría es así. Es una meta, es un objetivo consensuado entre el jefe y el subordinado. ¿Qué más, muchachos? Profe, buenas tardes. John Freddy, ¿cómo está? Bien, gracias, profesor, muy amable. Bueno, Profesor, bueno, dentro de lo que yo he podido ver de la administración por objetivos, básicamente lo que entiendo es que consiste en una motivación hacia unos empleados, como usted lo dice, fijando ciertas metas propias en los departamentos en los que se compone la organización. Pero de igual manera leía algo con respecto a que debe haber una motivación frente al cumplimiento de esas metas y esos objetivos, ¿sí? Que también está dividido en tres fases, que es un inicio, que es un seguimiento, no recuerdo la otra, en este momento no la recuerdo, no la tengo muy clara, que la saqué en un resumen. Entonces, hay la evaluación de de esas metas, esos objetivos. Yo de pronto podría inferir en eso, en que en algún momento, en una empresa donde yo laboré, Saudi Pharma, se llega a evaluar al personal y de acuerdo al nivel de alcance de las metas, pues se le asigna a cada empleado un porcentaje de motivación económica, ¿cierto? Lo relacioné mucho frente a eso, frente a ese tema de la administración por objetivos. No sé si estáis bien enfocado y más o menos eso fue lo que yo pude, pues, como haber entendido del tema, profesor. sí, John Freddy, tiene toda la razón, claro. Detrás de la administración por objetivos tiene que haber una motivación especial, o sea, eso tiene que estar como soportado, digamos, en un esquema de incentivos, en un esquema de bonos, bueno, yo no sé, tiene que ser algo importante para el empleado o para el área. Ustedes saben que según la filosofía de Ken Blanchard, a las personas no los motiva, a todas las personas no los motiva lo mismo, ¿sí? Hay unas personas que son motivadas por dinero, otras que son motivadas más por reconocimiento, otras por filiación, bueno, varios tipos de motivación. Entonces, digamos, de acuerdo a eso, pues uno tendría que establecer qué es importante, qué es relevante para ese grupo, para esas personas, y direccionar, digamos, el sistema de incentivos o el,
programa de incentivos a eso. Y ese programa de incentivos tiene que ir, obviamente, ligado a lo que es la estrategia de la empresa, o sea, a lo que son los objetivos estratégicos. Sí, tiene que, digamos, apuntar hacia el mismo lado, porque en ocasiones uno ve que de pronto no es así, pero debería, en teoría, ser así, debería estar orientado, pero sí, tiene toda la razón, tiene que estar soportado en un tema de motivación que obviamente pues tiene que ver con incentivos, ¿sí? Pues también podría tener que ver con liderazgo y con, digamos, mmm, carisma y temas como eso, ¿cierto? Pero básicamente es un plan de incentivos lo que soporta la administración por objetivo. Muchas gracias, John Freddy. ¿Algo más, muchachos? Profe, sí, yo consulté que los objetivos y las necesidades deben estar alineados con la estrategia corporativa para que todos trabajen por un mismo fin. También menciona que estos objetivos tienen que establecerse en forma de cascada, se deben de desplegar por todos los componentes de la organización, teniendo en cuenta las características y las responsabilidades para que se haga una distribución adecuada. Habla de que se basan en metas en el corto y el mediano plazo y que están conectadas con el logro último y que permite integrar la gerencia con los empleados. Muy bien, Diana, muchas gracias. Sí, tiene que estar, digamos, lo que habla del concepto de la cascada, pues sí, que deben venir como conectadas cada una de las metas, las más grandes a las más pequeñas, la parte operativa, y obviamente, pues, de cara a la consecución del logro último, o sea, del fin último de la empresa, o sea, el fin corporativo, el fin estratégico, que es el de largo plazo, el de los años, el de la visión de futuro, el de los ejercicios de prospectiva, donde visualizamos dónde queremos estar o qué queremos ser, a dónde queremos llegar, qué posición de mercado queremos tener, qué clase de empresa queremos ser en un futuro y obviamente direccionar las operaciones o las actividades que hacemos hoy para lograr esa visión de futuro. ¿Algo más, niños? Pues, profe, yo tengo ahí que, en lo que investigué, pues lo de las fases que usted ya está diciendo, que inicial, seguimiento y de evaluación. Que en la inicial fijan los objetivos, en el seguimiento, pues hacen reuniones, revisan todo, los objetivos establecidos. Y en la evaluación, cuáles son las metas que se lograron y cuáles deben ser reenfocados y mejorados. Muy bien, Diana, muchas gracias. Sí, permanentemente, digamos, ese seguimiento, pues obviamente sí sirve para eso, para determinar qué tan lejos estuvimos y para tomar las acciones correctivas. Digamos, es bien importante es que en la administración por objetivos debería, cuando uno establece unos objetivos claros, digamos, como lo vamos a ver ahora, que sean medibles, que sean retadores, que sean creíbles por la persona, que sean alcanzables y que estén definidos, enmarcados en un tiempo, ¿cierto? Sí, porque yo tengo que decir, bueno, la meta es tal y se va a cumplir en una semana, 2 semanas, 3 semanas, 2 meses, bueno, tiene que estar obviamente enmarcado en un plazo específico. Sin embargo, no debemos nosotros, lo plantea también Ken Blanchard, es un autor que a mí me gusta mucho, pues digamos, por todos los conceptos que tiene en el tema de control de personal y de productividad. Y es que no deberíamos esperar hasta que se cumpla la meta total para reconocer, sino que se podría ir reconociendo logros parciales, ¿sí? Como por ejemplo, si hay una meta de 20 unidades, digámoslo así, por poner un ejemplo cualquiera, y la persona lleva 12, pues bueno, y todavía tiene tiempo, pues le podemos reconocer ese esfuerzo, ¿cierto? No solamente esperar hasta que llegue a las 20 para hacer el reconocimiento. En un libro que se llama Bien Hecho, de Ken Blanchard, lo plantea él de una manera muy clara, o sea, y es cuando nosotros aprendimos a caminar, cuando un niño aprende a caminar, de pronto los que tenemos hijos nos hemos dado cuenta cómo aprenden ellos a caminar. Ellos se levantan y dan 2 pasitos y se caen, ¿sí?
y no alcanzan a llegar hasta donde uno. Sin embargo, ¿qué hace uno? Uno no lo reprime, ni se hace loco, ni nada. ¿Qué hace uno? Pues uno le reconoce, uno le aplaude esos 2 pasos, entonces él vuelve y se para y da 3, ¿sí? Entonces uno le aplaude hasta que, pero entonces yo no espero hasta que él dé la caminada completa para reconocerle, sino que le voy reconociendo sus avances y tal. Así lo plantea Ken Blanchard en un libro que se llama Bien Hecho, que está basado en el entrenamiento de las ballenas en el SeaWorld, en Orlando. Y hace un símil sobre eso. Y entonces es importante. Por eso, digamos, esa es una de las críticas que ha tenido la administración por objetivos, que muchas veces se trata como de una parte mecánica y entonces solamente esperamos que se imponga un indicador, perdón, un objetivo, se establezca un indicador y ya, y esperar que se cumpla y no más, ¿sí? Eso es, como mecánicamente o matemáticamente. Pero resulta que no es así, o sea, el reconocimiento debe ser parcial y el acompañamiento debe ser permanente al grupo. Gracias, Diana. ¿Algo más, muchachos, sobre administración por objetivos? Bueno, vamos a ver una presentación pequeñita para que, digamos, nos quede como los conceptos más claros sobre esa administración por objetivos y ya seguimos. Listo, muchachos, ya entramos en el tema de la temática de hoy. Vale. Ahí lo vemos, sí. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, la administración por objetivos, o llamada también la AP, dice que los antecedentes son: esta administración surgió como método de evaluación y control sobre el desempeño de áreas y organizaciones en crecimiento rápido, surgiendo las ideas de descentralización y administración por resultados. Resulta que por allá a mediados del siglo pasado, se dio un crecimiento, ya venía, digamos, desde el principio del siglo pasado, el crecimiento de unas grandes empresas, dado que el crecimiento poblacional se dio de manera exponencial, entonces la demanda de productos pues obviamente creció. Estas empresas comenzaron a crecer desbordadamente, generaron en ese gran crecimiento y en la financiación, sin tener en cuenta, digamos, algunos elementos técnicos de las finanzas, este crecimiento generó la crisis de 1929, lo que llamamos el crack. Y de ahí, de esa crisis económica, que es la crisis económica más grande, más fuerte que ha tenido la humanidad en toda la historia, que afectó al mundo entero, entonces se vinieron a tomar como controles, ¿sí? De ahí en adelante. ¿Por qué? Pues porque los administradores, los empresarios en ese tiempo y la sociedad en general se dio cuenta que veníamos trabajando mal en el tema de financiación, en el tema del mercado bursátil, en el crecimiento desaforado de las empresas sin tener en cuenta algunas consideraciones que es necesario sacar a flote pues, cuando una empresa crece, ¿sí? Entonces, a raíz de eso vino en 1936 una intervención con la teoría keynesiana, que es la teoría general de la economía. Este señor John Maynard Keynes ha sido considerado el padre de la economía moderna. Casi que todas las naciones capitalistas hoy en día, inclusive nosotros, observamos varios de los planteamientos de Keynes en el tema de intervención del Estado en la política monetaria, cambiaria y fiscal. Y desde ese tiempo, desde 1936, pues se viene hablando
de la intervención que tiene que hacer el Estado para orientar el tema económico. Porque antes de eso veníamos hablando de un liberalismo, de la teoría neoliberal o liberal, que hablaba de la libertad del mercado, que el mercado era sabio y que el mercado se manejaba solo, pero eso no es cierto, el mercado no se puede dejar flotar solo, porque el mercado tiende, digamos, hacia los beneficios solamente, y resulta que los solos beneficios del mercado no garantizan el desarrollo de una población, sino que tiene que estar orientada por otras normas, digámoslo así. Y ya en 1954, a raíz de todos esos controles que se hicieron necesarios, entonces nació la teoría de la administración por objetivos generada por Peter Drucker. Es la administración por objetivos. Dice, es un sistema para que los subordinados y sus superiores establezcan mancomunadamente objetivos de desempeño, revisen periódicamente el avance hacia los objetivos y asignen las recompensas con base en dicho avance. Básicamente es eso, es un sistema de establecimiento de metas u objetivos para lograr un avance significativo, digamos, ¿hacia qué? Hacia la visión estratégica de la empresa. Tenemos objetivos generales de la organización, o sea, hay objetivos a nivel macro, a nivel de posicionamiento de mercado, podría ser, por ejemplo. Hay unos objetivos de las divisiones como tal, de los departamentos que se derivan, digamos, de esos objetivos generales, y los que hablaba la compañera ahorita, cuando hablamos del tema de la cascada, es obviamente tener en cuenta que de esos objetivos generales debe fluir el objetivo de la división, debe fluir de ahí el objetivo del departamento y de ahí el objetivo de las personas. Cada uno tiene una parte y si yo sumo, digamos, los objetivos de todas las personas, pues me debería dar en general el objetivo de la organización, aunque es difícil medirlo de esa manera, ¿sí? Pero es una forma, digamos, como de interpretarlo de acuerdo con el concepto de sinergia, que dice que uno más uno no necesariamente son dos, sino que puede ser más, porque dice que el todo es más que la suma de las partes, es más grande que la suma de las partes. Eso es de teoría de sistemas. Entonces, en la cascada deberíamos tener los objetivos planteados desde allí, desde lo general, desde lo estratégico, desde lo táctico, podríamos decir, aquí en la mitad. Esto sería lo estratégico, esto sería lo táctico y esto sería lo operacional. Elementos de la administración por objetivo, la especificidad de las metas, digamos la precisión, digámoslo así, de la meta. Eso debe estar establecida en números exactos, que sea entendible para la persona, que sepa cada departamento, cada funcionario, qué es lo que se espera de él y cómo se lo vamos a medir. La participación en la toma de decisiones, tal vez se dé o tal vez no. Se supone que la teoría es participativa en el sentido de que ese objetivo debe ser establecido mancomunadamente, pero bueno, pues tal vez en alguna oportunidad uno pueda ver que no sea así y también se maneje administración por objetivos, porque como les decía ahorita, yo creo que casi la mayoría de las empresas hoy en día trabajan bajo el esquema de metas. No sé si hay alguna que no, pero hoy en día cualquier empresa, si sea una empresa del Estado, trabaja por objetivos específicos, una retroalimentación acerca del desempeño y un plazo explícito que esté claro, que sea claro para el área o para la persona. Dentro de las características de la administración por objetivos está el establecimiento conjunto de objetivos entre el ejecutivo y su superior, establecimiento de objetivos para cada departamento o posición, la interrelación de los objetivos de los departamentos, es que es una cosa que no es fácil, digamos, interrelacionar o, digamos, coordinar los objetivos de los departamentos, porque muchas veces en empresas ya grandes, los departamentos vienen a ser como, digamos, contrarios. Sí, pueden tener objetivos que en un momento se pueden ver encontrados, lo cual, como les digo, o sea, en la práctica se ve, pero pues en la teoría no debería ser así. ¿Por qué? Pues porque todos
dice la teoría, todos los departamentos y todas las personas deberían estar orientadas hacia el mismo objetivo, que es el objetivo corporativo, el objetivo estratégico, el de largo plazo. Todo lo deberíamos tener claro y deberíamos trabajar por él. Elaboración de planes tácticos y planes operacionales con énfasis en la medición y el control. Recordemos entonces que los planes tácticos son los de mediano plazo, que se derivan de los planes estratégicos de los corporativos, o los planes, digamos, de la empresa como tal, en general, y de ahí se desprenden los operacionales, que son los del día a día, los de las actividades diarias para lograr esos planes tácticos que si se logran, pues contribuirán en un gran porcentaje a cumplir el objetivo corporativo. Evaluación permanente, revisión y reciclaje de los planes. Participación activa de la dirección es muy necesario y apoyo constante del staff durante las primeras etapas en la que se consolida. ¿Sí? En la que se está consolidando el modelo. Determinación de objetivos. En esto se debe tener en cuenta las características estructurales. ¿Qué quiere decir esto? Las capacidades institucionales que tiene la empresa. Yo no puedo determinar objetivos que estén por encima de mi capacidad porque pues será inútil y me veré mal yo frente a mi grupo cuando yo plantee algunos objetivos que estén por encima de las capacidades. Si tenemos capacidad de 1000 unidades, pues los objetivos no podrán superar eso, ¿cierto? Las características comportamentales. Es importante tener en cuenta la cultura, digamos, organizacional. Y por último, el establecimiento de la administración por objetivos como tal. Hay varios modelos para mirar el tema de la administración por objetivos. El modelo de Humboldt tiene una revisión crítica, o sea, un diagnóstico, un esclarecimiento de los resultados, o sea, qué se espera conseguir, un compromiso y contribución, lograr, digamos, comprometer a la gente y lograr que contribuya cada uno, cada departamento y cada persona a la consecución de estos objetivos, mejorar las funciones, evaluar el desempeño y motivar. Como decía ahorita John Frey, el tema de la motivación en la parte de la administración por objetivos es bien importante. El modelo de Odiorn habla de medidas de desempeño, o sea, indicadores y tal, revisión de la estructura, la capacidad, medidas de evaluación, evaluación de su propio trabajo, seguimiento continuo, evaluación de los resultados y, por último, evaluación del desempeño de cada área o de cada funcionario. Dentro del ciclo de esa administración por objetivos podemos mirar que primero nosotros tenemos como parte 1 unas medidas de la eficiencia de la organización basadas en sus metas comunes, ¿cierto? En la segunda parte, unas revisiones de la estructura, o sea, de la capacidad institucional que tenemos. De ahí seguimos en que el superior establece metas y medidas para los subordinados y el subordinado propone metas y medidas para su trabajo. Vuelvo y repito, esta parte pues es la teoría, puede que en muchas empresas de pronto no se dé de esa manera, no haya esa participación como tan clara en el establecimiento de los objetivos o de las metas. Un acuerdo conjunto sobre las metas de los subordinados, una retroalimentación y cambio o reciclaje de los planes, una retroalimentación de los resultados intermedios en relación con las metas, lo que les decía ahorita, es evaluar o reconocer, digámoslo así, resaltar el resultado intermedio y no solamente el final. Recibir nuevos insumos, eliminación de metas inadecuadas o que no correspondan, revisión periódica acumulada de los resultados de los subordinados en relación con las metas y por último revisión de la actualización de la organización. Ese sería como el ciclo general en que podemos nosotros enmarcar un sistema de administración por objetivos. ¿Tiene críticas la administración por objetivos? Sí, muchas. También tiene ventajas. Dice que se logra una mejor administración cuando se clarifica la organización como tal, cuando se tiene claro, digámoslo así, valga la redundancia, hacia dónde va y qué es lo que quiere conseguir, cuando se logra el compromiso personal. Y dice que tal vez las personas se entusiasman cuando pueden controlar su propio destino, desarrollo de controles eficaces. Digamos, hay muchas personas, obviamente hay que conseguir un grupo o desarrollar el grupo de trabajo para que
para que se entusiasme por el control de su destino, es decir, para que controlando su propio desempeño, su propia meta, su propio performance, obviamente se comprometa más. Desventajas, hablamos de las deficiencias de la enseñanza de la filosofía, o sea, no es fácil enseñarla, llevarla a la práctica. Deficiencias en la provisión de normas a quienes establecen las metas, dificultad para establecer metas muchas veces, hincapié en las metas a corto plazo, peligro de inflexibilidad, también se da ahí, y algunos otros. Preguntas, muchachos, sobre administración por objetivos. Ninguna, bueno. Bueno, muchachos, nosotros por temática de módulo habíamos quedado por aquí como en el análisis de redes, estábamos mirando las herramientas, las auditorías, el control de calidad, ¿sí recuerdan? Sí, profe. Bueno, y para hoy yo les había colocado por ahí una tareita de leer de la página 28 a la 51, donde aparece esta temática, que es, ya digamos en sí, definiciones sobre control de gestión. Se habla sobre insumos como información contable, delegación sobre objetivos concretos, estándares por áreas, presupuestos y también la intuición del administrador. En toda labor administrativa, en toda toma de decisiones, en el tema de gestión de control de gestión de cualquier área, habrá siempre una parte que se queda en la intuición del administrador, es decir, en el conocimiento, en la experiencia. Muchas veces no es tanto la técnica, sino la pericia, digámoslo así, por la experiencia que tenga el administrador. ¿Por qué? Pues por situaciones ya vividas, por experiencias del pasado, por ADN, por conocimiento, no sé, por estudio. Pero siempre va a existir una parte que se sale de lo, digamos, de lo técnico y pasa por un tema intuitivo. O sea, algo empírico, digámoslo así, que no pasa por ninguna técnica. Las generalidades del control de gestión. Dice que este control de gestión implica revisión permanente de la información que permita tomar decisiones efectivamente a partir de los indicadores, índices de productividad, estadísticas e información financiera y administrativa. Sí, pues se apoya obviamente el control de gestión en todos estos indicadores para poder establecer en un momento dado cuáles son los niveles de productividad y establecer, digamos, datos estadísticos, o sea, recoger información del pasado para poder compararla con la del presente y proyectar a futuro. El control de gestión, según Arango y citado por Beltrán en el 2012, define el control como un instrumento gerencial, integral y estratégico apoyado en información estadística, financiera, administrativa y operativa que permite tomar decisiones acertadas y oportunas. O sea que recoge información de muchas áreas, prácticamente de todas las áreas de la empresa, y con eso pues construye una mejor visión, digamos, de lo que está pasando en este momento en la organización para poder tomar los correctivos que sean necesarios. Es un proceso que mide el aprovechamiento eficaz y permanente de recursos, o sea, habla de eficiencia,
para el logro de los objetivos previamente fijados por la dirección. Tiene un papel fundamental como sistema de información por la misma. Tiene varios componentes que son acción de administrar, logro de objetivo, la eficiencia y eficacia, de la cual ya hemos hablado, ¿cierto? Manejo de los recursos y la consecución de los resultados, y la obtención de recursos. Dice que el logro de la misión y objetivos institucionales para mejorar los resultados en forma permanente. A eso, digamos, hacemos el control de gestión. Dentro de los objetivos de ese control de gestión, tenemos el control de la evolución de la empresa desde el punto de vista de valores económicos e indicadores, o sea, desde el punto de vista numérico, desde el punto de vista netamente económico. Atribuir responsabilidades a los diferentes, valga la redundancia, responsables mediante el establecimiento de objetivos y posterior cumplimiento, es decir, hacer responsable al área, a la persona, al departamento, de los objetivos que se le han asignado. Racionalizar las estructuras jerárquicas y funcionales de la empresa. Cuando hablamos de racionalizar, es que muchas veces cuando uno va a empresas grandes, digamos, y mira su estructura como tal, resulta que muchas veces el muñequito es muy cabezón. ¿Qué quiere decir? Que tiene mucho personal directivo y poco operativo. Sí, es decir, que en esas empresas en donde hay una persona para que sirva los tintos y otra para que lave los pocillos, habrá un exceso, digamos, de pronto de personal en la parte directiva. Entonces, esas estructuras jerárquicas y funcionales de la empresa es necesario racionalizarlas al máximo, porque obviamente, si bien es cierto, es importante tenerlas, también generan, obviamente, los cargos en esos niveles que son más costosos, devengan más y generan, pues obviamente, un mayor gasto en la compañía como tal. Un poquito. Desarrollar el sistema de control mediante el informe o reporting de control de gestión que permita medir aspectos clave del negocio. Vamos, esto no es fácil conseguirlo porque, digamos, un reporting de control de gestión pues no existe como tal, ¿sí? Habrá que desarrollar algunos software o conseguir o comprar. Hay empresas hoy en día que los venden y ¿cómo se llama eso? Los implementan o los adaptan, digamos, a cada necesidad, porque todas las empresas son diferentes. Hoy en día hay empresas que se dedican a eso y obviamente generan unos informes importantes para la dirección, para la toma de decisión en el tema de control de gestión. Muchachos, ¿preguntas hasta aquí? Ninguna, profe. Ninguna, bueno, está bien, muy bien. Sí se ve que leyeron todo el tema, ¿cierto que sí? Ay, ese silencio me da como unos nervios. Sí, profe, yo lo leí. Sí, profe. Sí, hasta las 51, profe. Sí, hasta las 51. Eso está muy bien, bueno. También permite proteger los recursos y bienes de los posibles riesgos. Sí, para eso está también el control, para prevenir riesgos. Garantizar la eficiencia, eficacia y economía de todas las operaciones de la empresa. Velar que actividades y recursos cumplan los objetivos de la organización. Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y velar porque se disponga de procesos de planeación. Que es la primera parte del proceso administrativo, que es el tema de la planeación como tal. Bueno, por aquí en las pistas de aprendizaje nos dice, tenga en cuenta que el control de gestión es una herramienta directiva que permite definir responsabilidades en cada uno de los niveles organizacionales. Funciona para todos los niveles, estratégico, táctico,
y operacional, o sea, tanto para la alta gerencia como para la operación como tal, para el front office, o sea, la persona que está aquí poniéndole el pecho a la brisa, el que está de frente al cliente. El control de gestión permite tomar decisiones correctoras oportunas. Para eso se hace, para eso se implementa un control de gestión, ¿no? Para determinar qué acciones necesitamos implementar para corregir las diferencias entre planeación y ejecución. Se debe evaluar y controlar con regularidad el grado de cumplimiento de los objetivos. Cuando hablamos de regularidad, pues hablamos también de la evaluación intermedia, ¿cierto? Que les comentaba yo ahorita. Ese control de gestión permite identificar el cómo, el cuándo y dónde se asignan los recursos humanos, financieros, tecnológicos de la empresa a cada uno de los responsables de los procesos. Y si se va a implementar un sistema de control de gestión, debe enumerar los principales factores internos y externos que afectan a la empresa. O sea, se deben tener en cuenta muchos factores para poder establecer un buen sistema de control de gestión, no solamente internos, sino también externos, aquellos que afectan, pero que yo no puedo manejar, que solamente puedo hacer unos procesos de adaptación al mercado, a la normatividad, al tema climático, al tema ambiental, sobre los cuales, que son aspectos sobre los cuales yo no tengo injerencia, no tengo cómo manejarlos. Por aquí hay un taller de aprendizaje. Bueno, y hasta ahí como muchas. Gracias, Lismar. Bueno, ya hemos hablado, digamos, tangencialmente de lo que es el Balance Scorecard, ¿cierto que sí? ¿Sí lo recuerdan o no? ¿Qué es? ¿Quién recuerda qué es el Balance? Bueno, vamos a mirar estos videitos introductorios. Son dos corticos y ya seguimos, ¿listo? Me avisan cómo está el sonido, por favor. ¿Sí se escucha bien? Sí, profe, se Sí, escucha bien. sí, profe, sí se oye bien. Listo, pues bueno.
Bueno, ¿qué podemos decir de los indicadores de gestión? ¿Para qué sirven? Para Profe, medir, sí. profe, el desempeño de las organizaciones, profe, entre Sí. otras cosas. Y hay una cosa importante que hay, ¿liga qué? Liga dos cosas importantes ahí. O sea, relaciona dos aspectos importantísimos para cualquier empresa. La productividad con Los recursos, la rentabilidad. Digamos que son dos aspectos que aparentemente son automáticos, digámoslo así. Cuando uno a veces cree que por ser productivo, o sea, por tener una productividad alta, también soy rentable. Y eso no, o sea, eso no necesariamente es así. Una empresa puede ser productiva y puede ser no rentable, ¿cierto? Eh, ¿Por qué? Pues porque su proceso de pronto no es muy eficiente, que se diga, en el manejo de los recursos. Entonces, ligar la productividad con la rentabilidad es importante. Y en últimas, sirve obviamente ese indicador que debe ser medible, retador, confiable, alcanzable, y tal para en últimas conseguir la satisfacción del cliente y la fidelización del cliente. En últimas, ¿qué es lo que nosotros queremos, cierto? Queremos una empresa que sea rentable, que sea líquida, que tenga un nivel de riesgo y obviamente que tenga sostenibilidad en el tiempo, que tenga futuro. Y eso es una responsabilidad grande que tienen las empresas. Ninguna empresa que no genere buenas utilidades es responsable ni siquiera con los empleados, porque no les está garantizando la sostenibilidad de sus cargos a futuro, ¿cierto? La empresa está obligada a generar dinero hoy y en el futuro, siempre, para poderse, para poderse sostener y para poder garantizar la sostenibilidad a sus funcionarios, a su grupo como tal. Bueno, vamos a ver el otro videito y ya volvemos, listo. Este también es cortico. El Balance Scorecard es el sistema de administración fundado en 1992 por David Norton y Robert Clapham, quienes introdujeron su metodología en un artículo publicado por la revista Harvard Business Review. Robert y David examinaron los negocios de mayor éxito en el mundo y encontraron similitudes en la forma con la que se desarrollaban y llevaban a cabo sus proyectos. Estas compañías tenían una estrategia y visión clara, la cual gestionaban a través de áreas claves como finanzas, consumidores, procesos internos y finalmente conocimiento y crecimiento. Complementaron el análisis adquirido durante largos años, proporcionaron un balance entre mediciones financieras y mediciones no financieras. La perspectiva financiera se enfoca en el logro de objetivos y mediciones financieras con el objetivo de responder a la pregunta ¿cómo nos vemos frente a nuestros accionistas? La perspectiva del cliente se enfoca en la satisfacción del consumidor respondiendo a la pregunta ¿cómo nos ven nuestros clientes? La perspectiva sobre procesos internos determina qué tan bien está mi negocio y qué deberíamos cambiar para estar mejor. Y finalmente, la perspectiva del aprendizaje, la innovación. Aquí es donde se miden y se establecen objetivos encaminados al potenciamiento mediante capacitaciones de las habilidades como el liderazgo, la innovación, creatividad, todo esto con el ánimo de crear un valor agregado para la empresa. Este mapa de perspectivas proyecta para la compañía una nueva visión y estrategia, en términos simples, en una forma fácil de entender, con base en las perspectivas de un cuadro de mando integral completo. Dentro de cada perspectiva tiene la identificación de un pequeño número de objetivos estratégicos y el establecimiento de tareas para cumplir y medir los mismos. Para determinar el éxito o el fracaso de la medición, se lleva a cabo medidas de desempeño. Una medida de desempeño debería ser solo una de un pequeño número de medidas diseñadas para ser entendidas fácilmente y por lo tanto actuar de manera rápida. Podemos comparar esto con un caso cotidiano. Un médico o una enfermera controla el pulso y la temperatura para determinar el estado general de salud de un paciente mediante medidas de desempeño. Con el Balance Scorecard se intenta hacer lo mismo, pero con una organización. Las medidas de desempeño deben tener una dirección,
pero también un plan de acción sobre ellas. Se debe controlar y realizar una manera fácil de interpretar, pero precisa en argumentar para determinar qué es lo que se debe hacer. Si quiero perder peso, voy a una báscula y miro si me excedo en el peso, pero esta no me brindará ninguna ayuda para lograr bajar de peso. Tengo que idearme un plan para bajar de peso, decidir cuánto voy a dejar de comer y qué cosas tengo que empezar a hacer para lograr mi objetivo. Las medidas de acción son las únicas que pueden influenciar dentro de la compañía y en consecuencia hacer la diferencia. Es mejor enfocarse en un pequeño número de cosas que puedan lograr cambios en lugar de muchas cosas que no puedan obtener ningún logro. Si tu estrategia tiene 3 objetivos, puedes tener éxito en todos los 3, pero si tienes de 4 a 10 objetivos, escasamente podrás lograr 2. Es un simple caso de la ley de rendimientos decrecientes. El Balance Scorecard ha llegado a ser una herramienta extremadamente poderosa que garantiza la alineación de los mapas de la estrategia en pro del mejoramiento de la comunicación en un lenguaje común y en última instancia conducir a un mejor desempeño en la organización y que éste pueda estar a tono con su estrategia de negocios. Bueno, muchachos, eso es como, como un pequeño resumen de lo que es el Balance Scorecard. Ya lo recordaron, sí. Y lo vamos a ver aquí en un mapa conceptual. De los indicadores de gestión, concepto, clasificación, categoría y metodología general para el establecimiento de indicadores de gestión. Los índices de gestión pueden ser corporativos, estratégicos o operativos, depende del nivel en el que se establezcan. Los corporativos, entonces, cuando hablamos de corporativos, estamos hablando de estratégicos o de largo plazo. Cuando hablamos de unidades estratégicas, podemos hablar de la táctica como tal, o sea, el mediano plazo, y la unidad operativa, que es de corto plazo. Las categorías de los índices de gestión pueden haber de ejecución presupuestal, de eficiencia, de eficacia, de equidad, de impacto o también de actividad. La metodología general para el establecimiento de indicadores de gestión habla de contar con objetivos y estrategias. Como acaba de decir el video, no basta con establecer el indicador como tal, hay que tener una estrategia para trabajarlo. O sea, la medición es una y la ejecución o la actividad que debemos llevar a cabo es otra. La medición me da una idea de cómo estamos, en qué momento estamos, hasta dónde hemos llegado, cuál es nuestra posición actual. Pero pues obviamente si nos queremos mover de ahí, pues necesitamos una estrategia. Identificar factores de éxito o los factores críticos, establecer indicadores por factor de éxito, por cada uno de esos puntos críticos, determinar para cada indicador línea, base, meta y rango de gestión, es decir, delimitar, digámoslo así, el alcance de cada uno de los indicadores como tal. Diseñar la medición como tal, determinar y asignar recursos para la medición, los cuales deben ser, como habíamos hablado desde el principio, pues acordes con el valor, digámoslo así, de la empresa como tal o con el costo de la empresa. O sea, es decir, el control no puede ser muy costoso tampoco, no puede determinar, no puede representar una porción muy grande del costo porque sería ineficiente. Medir, probar y ajustar el sistema de indicadores de gestión, estandarizar y formalizar y mantener y mejorar continuamente. Mejora continua de la filosofía japonesa, el Kaizen. Todos los días estar revisando el sistema para estarlo aceitando, digámoslo así. Esos indicadores de gestión tienen una clasificación, tiene corporativos, gestión por unidades y índices de gestión operativa, que es lo mismo que hemos venido hablando sobre la planeación estratégica, que habla de objetivos estratégicos, objetivos tácticos y objetivos operacionales.
Aquí estamos hablando de índices de gestión corporativos como estratégicos como tal, que permiten monitorear el comportamiento total de la organización. Ahí también podemos tener indicadores, lo que pasa es que son un poquito más difíciles de establecer cuando son en general, sí, porque son, por ejemplo, participaciones de mercado, cuotas de mercado, crecimiento, por ejemplo, en un mercado como tal, porque digamos esas son las metas como a largo plazo de una empresa. Los índices de gestión por unidades de negocios son el resultado de cada área funcional de la empresa, es decir, ya es dividir en cascada, como nos explicaban ahora, esos índices o esos objetivos generales en unas partes más pequeñas, digamos, más entendibles. Y por último, los indicadores por unidad operativa, que son el resultado a nivel de unidades como integrantes estratégicos del negocio. Es decir, es continuar con la cascada desde la parte táctica a la parte operativa. Entonces, hay esa clasificación de los índices en tres partes: estratégicos o corporativos, tácticos o de mediano plazo y operativos o de corto plazo. Categoría de los índices de gestión, hay índices de gestión presupuestal, ahí como nos mostraba la gráfica ahorita, que miden el grado en que se alcanzaron los objetivos o metas de la organización. Pues el presupuesto, ustedes saben que es un método de control pues que utiliza toda empresa, que la tiene que utilizar. Obviamente pues hacemos el presupuesto al finalizar el año con unos datos históricos y con unas expectativas, digamos, de crecimiento o de ejecución de mercado, de cómo se va a comportar el mercado, digámoslo así, para el año siguiente. Y con base en eso, pues tomamos decisiones presupuestales. Aumentamos, disminuimos, bueno, en una parte o en otra, disminuimos gastos o aumentamos simplemente porque se va a venir una época buena, entonces va a haber más ventas y aumentamos la inversión. Tenemos presupuestos en ventas, en costos, en gastos, en inversiones, en temas financieros, en costo financiero, en muchas áreas de la organización. Podemos tener presupuestos para irlos cotejando, digamos, permanentemente. Los índices de eficiencia, que tienen que ver entonces con el manejo de los recursos, los de eficacia, que tienen que ver directamente con el logro de los objetivos o el lograr, digamos, el hecho como tal, lo que nos propusimos. Índices de equidad que miden la justicia, imparcialidad o igualdad con que la organización retribuye a sus grupos de interés o stakeholders, que llaman accionistas, colaboradores, la sociedad, el Estado, los indirectos, los proveedores, bueno, todos. Índices de impacto miden aquellos factores que determinan la competitividad de una empresa. Son de dos tipos: fundamentales o competitivos. Índice de satisfacción al cliente, interno y externo. Índices de competitividad, índices de impacto casuales, índices de reclamos, índices de despacho, entre otros. Podemos tener muchos índices de impacto que son los reales como tal, como los que tienen que ver con la actividad de la empresa. Y los índices de actividad que miden o controlan el tiempo entre la fecha programada para una actividad y su ejecución. O sea, es el control como tal. Índice de juntas planeadas versus realizadas, número de decisiones tomadas versus ejecutadas, por ejemplo, número de investigaciones planeadas versus ejecutadas. Eso sobre las categorías de los índices como tal. Y la metodología, digamos, que se utiliza, ya lo veíamos un poquito en el video, para el establecimiento de indicadores de gestión, contar con objetivos y estrategias. O sea, es decir, lo que quiere decir esto es que solo el objetivo no es suficiente, sino que tenemos que tener una estrategia para cada objetivo como tal. Y es fundamental contar con objetivos claros, precisos, cuantificados y asimismo las estrategias que se emplearán para cumplir los objetivos. Tenemos identificación de factores de éxito, que es importantísimo. O sea, es necesario identificar los puntos claves o los factores críticos de éxito de la empresa para poder determinar esas estrategias como tal. Es necesario identificar los aspectos claves de la organización que se van a monitorear y medir en el control de gestión. No todo se controla, es decir, hay operaciones que son cotidianas, que son mecánicas, que no hay necesidad de controlarlas o de meterlas, digamos, dentro de un esquema de control de gestión.
Habrá algunas que sí, que sean las más importantes, y habrá una que sea el cuy del asunto, y esa necesitará, digamos, los indicadores más precisos para poder establecer su desempeño. Establecer indicadores para cada factor de éxito. Una vez identificados los factores, es necesario el establecimiento de indicadores por cada uno. De esta manera se podrá realizar las mediciones y las mejoras respectivas. Determinar para cada indicador línea base, meta y rango de gestión, es decir, delimitarlo. Hasta dónde va cada uno, hasta dónde puede ir, cuáles son sus posibilidades. Línea base corresponde al valor inicial o actual del indicador. La meta se refiere al valor del indicador que se requiere lograr o mantener. Y el rango de gestión que se establece, donde se establece el valor mínimo y máximo que el indicador puede tomar. O sea, la base y el piso, y el techo, perdón, el piso y el techo. Diseñar la medición consiste en determinar fuentes de información, frecuencia, presentación de información, asignación de responsables de la recolección, tabulación, análisis y presentación de la misma. También se determina y asigna recursos para la medición, de acuerdo con lo que hablábamos ahorita, siempre y cuando sean, digamos, acordes o coherentes con el tamaño de la empresa, con el costo de la empresa como tal. Medir, probar y ajustar el sistema de indicadores de gestión. Una vez se realicen las primeras mediciones, se deberán ajustar aspectos como la pertinencia, el rango, la fuente de información, la presentación de información, la frecuencia de la medición. Estandarizar y formalizar habla de documentar y divulgar los indicadores como tal. Y mantener y mejorar continuamente los indicadores permiten ajustar los procesos, llevando al mejoramiento continuo, al proceso de Kaizen como tal. Muchas de sus preguntas hasta ahí. Profe, una pregunta. Sí. Usted hablaba ahorita de que no todo se controla. Un Sí. ejemplo de algo que realmente no amerite como tal un control para tener un indicador de gestión. Por ejemplo, habrá en las empresas o en las corporaciones algunas actividades que son muy básicas, ¿sí? Por ejemplo, la entrada de personas, por ejemplo, algún control básico sobre temas de calidad, por ejemplo, a la entrada. Bueno, habrá algunas cosas que sean, ¿cómo le explicara yo? Que sean muy como de rutina, ¿sí me entiende? Que sean rutinarias y no necesiten, digamos, el establecimiento de unos indicadores y unos controles específicos como tal. Sin embargo, habrá otras, como el tema de, por ejemplo, de nivel de producción o nivel de, por ejemplo, de productividad de cada persona o de cada departamento, que sí necesitarán algunos temas de control. Pero habrá algunos, por ejemplo, el manejo de una portería, por ejemplo, o cosas, digamos, triviales que no ameriten, digamos, la implementación de un sistema de control de gestión. No sé si sea claro, John. Correcto, profesor, sí, me es claro, muchas gracias. ¿Qué otra pregunta, muchachos? Vamos, el establecimiento de esos indicadores, pues es importante. Claro, es básico en todo el sistema de control de gestión, pues porque de ahí es que nosotros vamos a tomar la información de cómo estamos, cómo vamos, hacia dónde vamos, por qué camino, ¿sí? ¿Qué debemos hacer, qué debemos mejorar en el reciclaje de los planes, en la revisión periódica de los indicadores y de las ejecuciones. Pues nosotros nos podemos dar cuenta qué tan lejos estamos de la realidad, de la perspectiva, de todas estas cosas, pues para poder tomar los correctivos necesarios. Ahorita, hablando sobre esa esencia de ese balance score, ahorita nos lo comentaba el video también, el concepto y las perspectivas que maneja. Maneja una perspectiva del cliente como tal, que es importantísimo. Ustedes saben que hoy en día las empresas deben tomar las decisiones con base en el mercado como tal, es decir, el mercado es el que gobierna el desempeño de una empresa. ¿Sí están de acuerdo o no? Bueno, voy a asumir que sí. Profe, total, porque es que el mercado, en cierto modo, va a determinar que mientras haya oferta o demanda, eso va a repercutir mucho en el desempeño de las empresas.
Sí, claro, es que nosotros, digamos, cualquier empresa depende de qué, pues depende de la demanda, ¿cierto? Y la demanda depende de qué, la demanda depende de las bondades que el cliente perciba en su producto, de la experiencia que sienta al trabajar con nosotros, del servicio que se le preste, de la atención, bueno, de muchas cosas, de la calidad del producto, de lo que, digamos, de la preocupación que tiene la empresa por mantener ese cliente, por tenerlo siempre allí, por fidelizarlo, por hacer que esté contento con nosotros, que nos prefiera, que nos, digamos, que tengamos un posicionamiento, un posicionamiento adecuado, digamos, y el posicionamiento es lo que está en la mente del cliente, es decir, cuando el cliente quiera comprar algo que yo vendo, uno de los productos de los que yo ofrezco, pues piense en mí, ¿cierto? Y venga donde mí. Eso es básicamente la perspectiva del cliente. Las decisiones que toman las empresas deben ser orientadas hacia el mercado, claro que sí. No es la empresa la que hoy en día decide qué clientes manejar, sino es el cliente el que elige la empresa con la cual quiere trabajar o la cual le quiere comprar. Sobre todo hoy en día, cuando la competencia cada vez es más alta, ¿cierto? Cuando hay muchos negocios dedicados a lo mismo, pues obviamente yo me tengo que diferenciar de alguna manera. Y esa perspectiva del cliente habla precisamente de eso en el esquema del balance. También hay una perspectiva financiera que nos habla de lo que comentábamos ahora, digamos, hacer coherencia entre productividad y rentabilidad como tal. O sea, no vale solamente ser productivo, o sea, no vale producir y producir y producir, no. Hay que tener en cuenta cuál es la rentabilidad del producto. Muchas veces produciendo menos se gana más. Muchas veces se conocen casos de esos, de empresas que disminuyendo las ventas mejoran su posición financiera. Sí, claro, eso se da por eficiencias internas. También hay una perspectiva del proceso interno, revisarlo permanentemente, ese proceso interno que muchas veces se nos va olvidando. Y la perspectiva del aprendizaje y crecimiento, que es el área del conocimiento como tal. Ustedes saben que estamos en la era del conocimiento y pues ese know-how, ese conocimiento, esa experiencia que va ganando la empresa a través del cúmulo, digamos, de conocimientos de sus empleados, pues es muy importante y es una ventaja competitiva grandísima dentro del esquema actual. Entonces, es una metodología o técnica de gestión que ayuda a las organizaciones a transformar su estrategia en objetivos operativos, medibles y relacionados entre sí, facilitando que los comportamientos de las personas clave de la organización y sus recursos se encuentren estratégicamente alineados. Eso es lo que busca el balance, ¿sí? Alinear estas fases como tal, estos componentes, estas perspectivas del cliente, financiera, de proceso interno y de aprendizaje y crecimiento para lograr más fácilmente los objetivos. Bueno, las perspectivas aquí están más o menos explicadas cada una, las perspectivas del proceso interno, donde se deben identificar los procesos clave de la empresa y continuar añadiendo valor para los clientes. La perspectiva del aprendizaje y crecimiento se relaciona con los resultados, a los resultados con respecto a los procesos internos, los clientes y también accionistas. La perspectiva financiera indica la ejecución de la estrategia, detallada a través de medidas elegidas. En otras perspectivas nos está llevando a los resultados finales. Tenemos unos objetivos generales de esta unidad, que es interpretar los diferentes indicadores de gestión y el balance scorecard para la implementación en las diferentes áreas y también estudiar los diferentes tipos de indicadores de gestión que se pueden presentar y analizar la implementación de la metodología del balance. Bueno, vamos a, en este momento, a hacer el receso y volvemos, miramos a ver hasta dónde alcanzamos y planteamos la actividad de primer parcial. ¿Listo, muchachos? Listo, profe, claro que sí, Entonces, gracias. tomémonos el cafecito y ya nos vemos. ¿Listo?
Compañeros, Profe. Sí, profe. Hola, Sí, profe. bueno, muchachos, vamos a plantear entonces la actividad de primer parcial. Es un ejercicio práctico, es un caso sobre un tema administrativo en una universidad, rectoría y decanaturas, que tienen algunos inconvenientes con el tema de ejecución presupuestal y algunas otras cosas administrativas, y hay unas preguntitas al final para responder, como cuál es el diagnóstico de la situación, en qué áreas funcionales se debe trabajar, qué controla cada una y cuáles son las recomendaciones. Para esto, pues yo no sé, pongámonos de acuerdo en el tiempo. Normalmente, pues hacemos un examen y le ponemos 40 o 50 minutos para responderlo. ¿Ustedes qué opinan? Vamos hasta las 3:30. Es hasta las 3:30, profe. Pues planteo yo, no sé qué piensen ustedes. Ah, pues entre más tiempo mejor, profe, pero pues. Cierto. Pero pues si toca que. Mañana, ¿o qué? Mañana, profe, no sé. No, pues hagan ustedes el planteamiento. Si quieren lo hacemos, o sea, la idea sería como hacerlo de una vez y dejarlo listo, ¿cierto? Está en la plataforma, profe. Ya en un segundo está. Bueno, muchachos, entonces, ¿qué tiempo le damos? Por la noche, profe, ¿o qué? Para por la noche. No sé, ¿qué opinan los compañeros? Pues sí, Dice profe. dice que hasta las 4. Pero igual ustedes siguen en clase ahora, ¿cierto? Sí, profe, nosotros tenemos claro. ¿Hasta qué hora? Hasta las 8:30. Entonces sería más fácil hasta por la noche, ¿ok? Sí, profe. Sí, profe. ¿Qué opinan los compañeros? Sí, profe. Sí, profe. Estoy de acuerdo, profe. Sí, profesor, correcto. Bueno, entonces le dejémoslo hasta por la noche. Pero entonces, el que quiera comenzarlo de una vez lo puede iniciar de una vez, ¿sí? Profe, ya está en Van a tener que, plataforma. sí, dígame. Ya está en este momento en plataforma, profesor. Sí, señor. Es un documentico que hay ahí. Ahí mismo en ese documento pueden generar las respuestas y me lo devuelven. Van a tener que leer el documento, pues es un documento pequeñito, es cortico, es como de 2 o 3 hojas. El documento tal vez una vez, tal vez 2 veces, no sé, hasta el momento en que les dé como una claridad conceptual de lo que dice ahí el documento.
las características de esa problemática para poder dar solución a las respuestas. Esa es como la dinámica, leer primero bien, entender bien, analizar el caso para hacer el diagnóstico y luego proceder a contestar los otros interrogantes que hay allí. Es un ejercicio muy sencillo, es netamente de control de gestión. Entonces, no sé, ahí los dejo entonces para que inicien de una vez. Sí, profe, muchas gracias. Sí, Listo, profe. gracias. Listo, pues, Bueno, muchachos. Cualquier cosita, yo estoy aquí pendiente. Por Listo, lo que profe, necesiten, muchas ¿listo? gracias. Bueno, pues, que estén muy bien, muchachos.